nombre es Aida Yarira Reyes. En este video vamos a ver las reglas básicas de redacción académica. Aunque no es un video para enseñarles a escribir, sí vamos a ver en forma muy general estas bases que se requieren para un trabajo de investigación, en donde, pues, la diferencia de otros textos, se busca transmitir conocimiento, ya sea de conceptos, descubrimientos, resultados, de ideas y de alguna área en específico. Los trabajos académicos tienen su propia estructura de presentación. En los trabajos académicos es que estos sean claros, que sean muy coherentes, que sea riguroso y que sean objetivos. En un trabajo académico es un texto de investigación de forma escrita. La ortografía, por lo tanto, es muy importante. En este caso, la acentuación, los acentos o tildes que se llevan en las palabras agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas, acentos diacríticos, enfáticos o en preguntas. También la puntuación es importante para puntos, comas, mayúsculas, signos de interrogación y admiración y expresiones. Otro de los puntos importantes es cuando se escribe una idea o un párrafo. Una de las recomendaciones de los expertos es que siempre tengamos una estructura muy sencilla, muy clara. En este sentido, siempre identificar el sujeto. ¿Quiénes pueden ser sujetos? Por ejemplo, las personas, las organizaciones, las instituciones. A veces un concepto se vuelve el sujeto del que se quiere hablar, las plantas, los animales. El sujeto es importante siempre tener claro cuando se inicia un párrafo. Enseguida viene el verbo. El verbo es la acción que va a ser el sujeto y, por lo tanto, en el trabajo, cuando se está escribiendo, siempre hay que tener mucha coherencia si se va a escribir en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro, para tener ahí sintaxis, ¿no? Para tener la coherencia en lo que se quiere decir y no mezclar lo que le llaman la acción. Si tenemos un verbo en pasado y después un verbo en presente, pues en nuestro párrafo no va a ser entendido. Enseguida viene el predicado, o sea, todo el acompañamiento de lo que se va a hacer, de lo que está haciendo el sujeto. Esta regla, que es básica, que se aprende en primaria, en un texto científico se vuelve fundamental siempre tener muy claro de quién estamos hablando y cuál es la acción del que estamos hablando. Es recomendable siempre ubicar las ideas de un tema de forma secuencial y que sea coherente. El tiempo verbal es el indicador de la acción del sujeto que está realizando. Es importante no mezclarlo, por lo tanto, los tiempos verbales. Después de que se tiene el predicado, viene el uso de conectores. Los conectores textuales son palabras o frases que te permiten transitar de una idea a otra y dar continuidad y coherencia a los textos. Existen muchos conectores. En este caso, te permiten dar mucha fluidez al escrito porque conectan oraciones y los párrafos del texto. De esta manera, el escrito lleva al lector en forma muy lógica y coherente a través de todo el texto para que capte su sentido y lo comprenda. También los conectores sirven para introducir una idea nueva, no hacer un cambio tan brusco. El conector te permite ir conectando pues un párrafo con otro y que sea coherente, que fluya lo que se quiera decir. Los conectores se colocan al principio de una oración o de un párrafo. El escritor debe tener presente que es importante seleccionar la palabra o frase de transición, en este caso el conector, de acuerdo con la idea que se desea expresar. O sea, hay conectores aditivos, o sea, expresan información de la misma jerarquía y suman ideas. Por ejemplo, los conectores además, también, asimismo, por añadidura, igualmente, encima, es más,
más aún, incluso hasta para el colmo, del mismo modo, agregando a lo anterior, de la misma manera, igualmente, de la misma manera, de esta misma o en esta misma línea, de igual forma, más aún, son conectores que te permiten agregar una idea adicional a lo que ya se había planteado con anterioridad. Otro conector son los conectores de contraste u oposición, que expresan relaciones de contraste entre enunciados. Los concebimos son los que expresan una dificultad para cumplir la idea inicialmente expresada. Por ejemplo, con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de igual modo, al mismo tiempo, aun cuando, a pesar de. Los restrictivos expresan posturas contrarias, por ejemplo, pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, por otra parte, sino, en cambio o al contrario. Los otros conectores son de causa o consecuencia. Establecen las relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados. Por ejemplo, ¿por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, por tanto, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces resulta que, de manera que, luego, así que, en este sentido, de tal forma, en efecto, o sea, en otras palabras, por otro lado, por ejemplo, en pocas palabras. Estos son conectores de consecuencia. Otros conectores son los comparativos. Hacer énfasis en las similitudes o puntos de contacto entre los enunciados. Por ejemplo, del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, como, así como, más que, menos que, igual que o tal como. Estos conectores a continuación son conectores reformulatorios. Señalan la reproducción total o parcial de lo escrito en uno o más enunciados anteriores. Por ejemplo, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, para que, con el fin de que, con el propósito de que. En resumen, en resumidas cuentas, en suma total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, por ejemplo, así como, por ejemplo, particularmente, específicamente, incidentalmente, para ilustrar, mejor dicho, o sea, bueno. Otros conectores que también se utilizan son los ordenadores. Indican las distintas partes de un texto. Por ejemplo, bueno, bien, ante todo, para comenzar, primeramente, en primer lugar, en principio, primero, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir, para concluir, al final, en conclusión, para finalizar. Por otro lado, por otra parte, en otro orden de las cosas, a continuación, acto seguido, después, luego, ahora bien. Por cierto, a propósito, a todo esto, con respecto, en lo que respecta. Otros conectores que vamos a revisar son los temporales. Estos conectores refieren una organización cronológica o ubicación temporal de lo expresado. Por ejemplo, después que, luego, después que, desde, a partir de, antes que,
hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, inmediatamente, temporalmente, actualmente, cuando, no bien o apenas. Otros conectores son los espaciales, ofrecen referencias espaciales o de lugar. Por ejemplo, al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en medio, en el fondo. Otros conectores son los condicionales, marcan relación de condición entre enunciados. Por ejemplo, si, siempre que, en caso que, mientras que, a no ser que, según, con tal que, sí, siempre y cuando. Conectores de certeza. Refuerzan que lo enunciado es cierto. Por ejemplo, indudablemente, claro, es evidente, en realidad, como nadie ignora, como es por muchos conocido, ciertamente, efectivamente, en verdad, con seguridad, con certeza, realmente. Otros conectores son de finalidad. Dejan en claro la intención a propósito del enunciado. Por ejemplo, a fin, con el fin de, con el objetivo de, con el propósito de, con la intención de manera que, de tal forma que, de modo que, para y para qué. Bueno, estos conectores siempre normalmente se van a colocar una coma antes, una coma después, o bien inician un párrafo y se coloca una coma. Esto es importante que también se haga una lectura como de edición para ver si el sentido del párrafo que se ha escrito pues tiene esta coherencia, se entiende, se comprende. Si usted desea mejorar en su parte del uso de la redacción académica, usted puede leer cualquier libro de lectura y redacción. Aquí yo le dejo algunos tres libros de texto que le pueden servir para iniciar a escribir de una forma más coherente o bien para reforzar aquellas habilidades que usted ya aprendió durante estos años de formación y que ahorita pues le van a ser necesarios y que a veces no es que no los conozcamos, sino que no los hemos utilizado con frecuencia y que los necesitamos recuperar. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.